El hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo, él es el responsable de todo lo que hace. Jean-Paul Sartre, el pensador de la libertad. A 115 años de su nacimiento recordamos al filósofo francés y padre del existencialismo, cuyo pensamiento fue fundamental para la insoslayable ejecución de autonomía, independencia intelectual colectiva y personal. Hizo de la filosofía y la literatura un compromiso con la lucha social y política. Filósofo, novelista, dramaturgo y ensayista. Fue además el padre del existencialismo, una corriente que dejó una profunda huella en el pensamiento moderno occidental. Fue también un gran estilista de la prosa, cuyo talento hizo que ganara el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, lo rechazó. Según algunos críticos, tuvo sus logros y errores, pero nunca, como dijo Louis Althusser, aceptó el más mínimo compromiso con el poder, porque estaba convencido de que la persona viene a este mundo para ser libre. Así, Jean-Paul Sartre se convirtió en el filósofo de la libertad. El 21 de julio de 1905 nació en París, Francia. Huérfano de padre cuando tenía 2 años, quedó al cuidado de su madre y de sus abuelos maternos de apellido Schweitzer. Entre ellos estaba Albert Schweitzer, un intelectual oriundo del entonces Imperio Alemán de fines del siglo XIX, quien logró ganar el Premio Nobel de la Paz en 1952. El pequeño Jean-Paul comenzó su formación básica en distintos institutos, pero la finalizó con maestros privados. Su madre se volvió a casar en 1917 y se mudaron al Rochelle, donde el futuro pensador terminó sus estudios de bachillerato, y luego retornó a París para estudiar en la École Normale Supérieure. Allí, egresó de la carrera de filosofía en 1928, y conoció a la mujer que sería su compañera, colega y amante de toda la vida, quien también se convertiría en una de las intelectuales más importantes del siglo, Simone de Beauvoir. Durante esos años de educación superior, Jean-Paul Sartre comenzó a escribir sus primeros textos y a realizar interesantes interpretaciones que germinarían después en muchas de sus obras más importantes. Tras cumplir el servicio militar obligatorio en 1929, ejerció la docencia y se interesó fuertemente por una de las ramas filosóficas más resonantes de entonces, la fenomenología. Él abordó de un modo más intenso de la mano de Husserl y Heidegger cuando se trasladó a Alemania por una beca que había ganado para cursar estudios de posgrado. A partir de ahí reflexionó acerca del concepto de la conciencia, no como algo que se encuentra cómodamente dentro de uno, sino por el contrario, arrojada hacia el mundo y está en peligro. Como una tarde diría, es que Sartre consideró la conciencia sin ningún condicionamiento y por eso también introdujo el concepto de libertad, ya que para él, el individuo es libre porque es libre de toda determinación gracias a ese tipo de conciencia. Hay quienes dicen que en su texto, La trascendencia del ego, 1938, Sartre introdujo aquel pensamiento fenomenológico en toda Francia. En 1938 se publicó una de sus piezas literarias más famosas con las que ya daba cuenta de su pensamiento filosófico, La náusea. En esta obra de ficción divulgó algunos de sus principios de aquellos que los consagró en el escenario de los intelectuales modernos de Francia, el existencialismo. Se trata de una corriente que considera grandes rasgos que no existe una naturaleza humana predeterminada y que es la libertad de conciencia, de elección, de acciones lo que produce cierta revelación y creación de sentido. Conciencia y mundo, entonces, forman una sola unidad y no se trata de cuestiones separadas o desligadas. Como dicen algunos autores, esa conciencia de la que habla Sartre es una conciencia libre, es libre de intencionalizar sobre ese mismo mundo que le une. El pensador francés, en una conferencia de 1945, que luego publicó con el título El existencialismo es un humanismo, definió esta doctrina como aquella que hace posible la vida humana, que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. Muchos le reprocharon que esa subjetividad humana estaba apoyada en el lado oscuro de la vida. Sin embargo, sus postulados transformaron a Sartre en una celebridad del pensamiento europeo, ya que el existencialismo muy pronto se transformó
en la filosofía de moda de ese momento. Al estallar la Segunda Guerra Mundial sirvió como meteorólogo en el ejército francés. Los nazis lo tomaron prisionero en 1940, pero logró liberarse un año más tarde. Luego trabajó en el Liceo Condorcet y colaboró con el periódico de la resistencia francesa, Combat, junto con otros intelectuales como el escritor Albert Camus, a quien había conocido en el estreno de Las Moscas, una de sus obras de teatro más reconocidas de Sartre. Camus, con el tiempo, también se consolidó como otra de las figuras más reconocidas en las letras francesas. Publicó obras notables como El extranjero, La peste, El mito de Sísifo, y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957, cuyo recibimiento, a diferencia de Sartre, fue con todo entusiasmo. En 1964, Sartre rechazó esa misma distinción porque sostenía que la cultura no debía estar condicionada por los sistemas y aparatos institucionales. 21 años antes de aquella polémica por el galardón sueco, en 1943 se editó, tal vez, la obra más importante de Sartre, El ser y la nada. Con este escrito profundizó las bases de aquel movimiento existencialista en el que distingue algunos conceptos fundamentales como el ser en sí, lo que es y no puede dejar de ser eso para ser otra cosa, y el ser para sí, el ser que puede proyectarse y salir de sí, pero que también es y logra ser todo aquello que eligió. Esto quiere decir que los individuos, cuando estos eligen, se están eligiendo a sí mismos. En otras palabras, somos lo que elegimos ser, somos libres para elegir y ser lo que deseamos ser. Es por eso que el ser libres y tener una conciencia no condicionada siempre se puede cambiar. La historia también se puede cambiar, pero para eso, como dice Sartre, hay que recuperar esa libertad. El hombre vive alineado, pero antes de alinearse fue libertad. Es posible la alineación porque antes existió la libertad. Lo que hay que hacer es volverla a conquistar. El boom del existencialismo también llegó a la Argentina, y lo hizo gracias a la traducción del filósofo Miguel Ángel Virasoro y a las intervenciones y discusiones de intelectuales como Óscar Massota, Juan José Sebrelli, David Viñas, Eduardo Gruner, José Pablo Fenián, entre otros pensadores argentinos. Al haber alcanzado una popularidad pocas veces vista, abandonó definitivamente la enseñanza y la dedicó solo a escribir. Así, llegaron distintos textos como Los caminos de la libertad, 1945-1949, Las manos sucias, 1948, toda una serie de ensayos bajo el título de Situaciones, 1947-1976, Crítica de la razón dialéctica, 1960, y otras tantas obras de crítica literaria como Baudelaire, 1947, y Saint Janet, comediante y mártir, 1952. También en colaboración con Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, fundó la prestigiosa revista Les Temps Modernes, una de las publicaciones intelectuales de izquierda más influyentes de la posguerra. Llegó a tener 700 números, hasta el 2018, dirigida por distintas editoriales francesas, entre ellas la emblemática Gallimard. Desde cada una de sus páginas, Sartre se involucró en distintos compromisos sociales y políticos que fueron desde la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, el fin de la guerra entre Francia y Argelia, la revuelta estudiantil de mayo de 1968, hasta el maoísmo de sus últimos años. En los 70 su salud comenzó a tambalear y una progresiva ceguera lo apartó definitivamente de la lectura y escritura. Había terminado de escribir una obra más de la crítica literaria, El idiota de la familia, 1971-1972, dedicada a la vida y obra de Gustave Flaubert. Su muerte el 15 de abril de 1980 en su ciudad natal de París. No obstante, el inmenso legado que dejó toda la filosofía y literatura sartrinas aún permanecen en distintas generaciones de pensadores e interesados en la vida intelectual. Sartre, para ellos, escribía una de sus tantas entrevistas cuando le preguntaron a quiénes estaba dirigida sus obras. ¿Cuál era su público real? El filósofo respondió:
estudiantes, profesores, gente que se interese verdaderamente por la lectura, que tiene el vicio de la lectura.